Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo hoy que estoy seguro les va a tocar el corazón. Como saben, en este canal nos encanta explorar esas historias que nos conmueven, que nos hacen reflexionar y sobre todo, que nos muestran la fuerza de las emociones humanas. Hoy vamos a sumergirnos en un momento muy especial, un instante capturado que revela la profunda conexión entre dos personas y cómo los recuerdos pueden tener el poder de transformarnos por completo. Estamos hablando de un momento en el que Kerem hace recordar a Anne algo muy significativo, algo que la lleva a emocionarse profundamente. ¿Qué podría ser ese recuerdo? ¿Qué la hace derramar esas lágrimas? Eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Prepárense para un viaje emocional, porque este vídeo promete ser conmovedor. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido como este, historias que esperamos que los inspiren y los hagan sentir algo. Así que denle a ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse nada, y acompáñennos en esta aventura. Empecemos. Bien, entonces, ¿qué fue lo que hizo Kerem para que Anne se emocionara tanto? Imaginen la escena, dos personas compartiendo un momento, quizás una conversación casual, quizás un evento específico que los reúne. Kerem, con esa chispa que a veces tiene, dice o hace algo que, de repente, abre una puerta en la memoria de Anne. No es cualquier recuerdo, es uno que está enterrado, uno que tal vez ella misma había guardado cuidadosamente, o uno que la vida le arrebató y que de pronto, resurge con toda su fuerza. Pensemos en la naturaleza de estos recuerdos que nos impactan así. A menudo no son solo imágenes o sonidos, sino que están cargados de emociones. Pueden ser recuerdos de infancia, de un amor pasado, de un logro importante, de una pérdida dolorosa, o incluso de un momento de pura felicidad que parece haber quedado congelado en el tiempo. En este caso particular, la reacción de Anne es inmediata y visceral. Vemos un cambio en su expresión facial, una especie de sorpresa inicial que rápidamente se transforma en una profunda emoción. Sus ojos, tal vez, se llenan de lágrimas y su respiración puede volverse un poco entrecortada. Es la clase de emoción que no se puede ocultar, que escapa a la razón y que se manifiesta en lo más profundo de nuestro ser. Kerem, al notar la reacción de Anne, probablemente se detiene, se da cuenta del impacto de sus palabras o acciones. Y ahí es donde la narrativa se vuelve aún más interesante. ¿Fue su intención provocar esa reacción? ¿O fue un accidente feliz, un gatillo inesperado que destapó una olla de sentimientos? La forma en que Kerem reacciona ante la emoción de Anne también es crucial. ¿Se acerca para consolarla? ¿La mira con ternura, entendiendo la profundidad de lo que está sucediendo? ¿O tal vez se queda un poco perplejo sin saber bien cómo navegar esta ola emocional? Para entender mejor la magnitud de este momento, debemos considerar los posibles escenarios que podrían haber llevado a esta situación. Podría ser que Kerem, sin darse cuenta, haya mencionado un lugar específico, una canción, una frase, o incluso un olor, que le recuerde a Anne de un momento crucial de su vida. Imaginen, por ejemplo, que Kerem le cuenta una anécdota de su propia infancia, una que casualmente resuena con una experiencia similar pero olvidada de Anne. O quizás Kerem le muestra una fotografía antigua, o le regala un objeto que tiene un significado especial para ella, pero que ella había perdido o donado años atrás. La emoción que surge en estos casos no es superficial. Es el eco de experiencias pasadas que nos definen, que nos han moldeado, y que, cuando se evocan, nos devuelven a ese tiempo, a esa persona, a ese sentimiento. Pensemos en la nostalgia, esa dulce melancolía que sentimos al recordar momentos felices de nuestro pasado. Pero también pensemos en la nostalgia agridulce, aquella que viene acompañada de la conciencia de que ese tiempo ya no volverá, o de que las circunstancias han cambiado drásticamente. La emoción de Anne podría ser una mezcla de ambas. Tal vez el recuerdo evocado por Kerem la transporta a un momento de gran alegría y plenitud, pero al mismo tiempo, le trae la conciencia de lo mucho que ha cambiado su vida desde entonces, o de las personas que ya no están a su lado. Otra posibilidad fascinante es que el recuerdo evocado por Kerem tenga que ver con una promesa incumplida, un sueño que no se materializó, o un sacrificio que hizo en el pasado y que de repente Kerem le hace revivir. A veces las emociones más profundas surgen no solo de la felicidad pasada, sino también de la reflexión sobre las decisiones tomadas, las oportunidades perdidas, o los caminos que no se tomaron.
La forma en que Kerem, intencionalmente o no, activó es. Te recuerdo podría haberla puesto en contacto con esas partes de sí misma que había relegado al olvido. Es importante recordar que las emociones son complejas y multifacéticas. La emoción de Ande podría no ser solo una cosa. Podría ser una combinación de alivio por recordar algo importante, tristeza por lo que se ha perdido, gratitud por el presente, o incluso una renovada esperanza. La forma en que Kerem interactúa con ella durante este momento también es fundamental. Si él es empático, si la escucha, si le da espacio para procesar sus sentimientos, entonces este evento puede fortalecer su vínculo. Si por el contrario se muestra indiferente o la presiona, podría tener un efecto negativo. Imaginemos el contexto en el que ocurre esto. Están en un ambiente íntimo como una cena romántica, o es un evento público, lo que podría añadir una capa de vergüenza o incomodidad a su emoción. La ambientación puede amplificar o atenuar la intensidad del momento. Por ejemplo, si están rodeados de amigos y familiares, la emoción de Ande podría ser vista por muchos, y la forma en que Kerem la maneja públicamente diría mucho de su relación. Si están solos, entonces la intimidad del momento se intensifica, y la conexión entre ellos se vuelve el foco principal. Además, pensemos en la naturaleza de la relación entre Kerem y Ande. ¿Son amigos de toda la vida, una pareja romántica, o quizás compañeros de trabajo que acaban de descubrir una conexión inesperada? La historia previa entre ellos informará la forma en que interpretamos este momento. Si son pareja, el recuerdo podría ser algo compartido, un hito en su relación. Si son amigos, podría ser algo que uno de ellos olvidó por completo y que el otro, de alguna manera, logró evocar. Y si son casi desconocidos, el impacto podría ser aún mayor, revelando una conexión profunda que trasciende las apariencias. La forma en que Kerem podría haber desencadenado este recuerdo también es digna de análisis. Tal vez Kerem es conocido por su perspicacia, por su habilidad para leer a las personas. Quizás ha estado observando a Ande, notando algo en ella, y ha decidido, con tacto, mencionar algo que creyó que podría ser relevante. O quizás es simplemente un comentario inocente, una anécdota que comparte sin pensar en las repercusiones, y que para Ande se convierte en un portal hacia su pasado. La sutileza de este acto, la espontaneidad, es lo que a menudo hace que estos momentos sean tan poderosos. No es un gran gesto planificado, sino un pequeño destello de conexión humana que abre compuertas emocionales. La reacción física de Ande también puede ser un indicador de la naturaleza del recuerdo. Si sus ojos se nublan de inmediato, podría ser un recuerdo de tristeza o pérdida. Si una sonrisa se forma en sus labios, a pesar de las lágrimas, podría ser un recuerdo de alegría inmensa, quizás agridulce por la conciencia de que ese tiempo ha pasado. La forma en que Kerem la mira, si hay preocupación genuina en sus ojos, si la busca para un abrazo, o si simplemente le da el espacio que necesita, todo esto contribuye a la narrativa de este momento. Además, es fascinante cómo un solo recuerdo puede desatar una cascada de otras emociones y pensamientos. Una vez que Ande se conmueve por ese recuerdo particular, es probable que su mente se empiece a llenar de otras memorias relacionadas, de sentimientos que habían estado latentes. Este es un testimonio del poder de la memoria y de cómo nuestro pasado, incluso los aspectos que creemos olvidados, sigue influyendo en nuestro presente. La habilidad de Kerem para, involuntariamente o no, acceder a esa parte de la historia de Ande, es lo que hace que este evento sea tan significativo. Podríamos especular sobre lo que ese recuerdo podría ser. Tal vez Kerem le recordó una promesa que su abuela le hizo, o un viaje que siempre soñó hacer y que nunca realizó. Quizás le recordó la risa de un ser querido que ya no está, o la sensación de libertad de su juventud. Cada una de estas posibilidades evoca diferentes tipos de emociones, pero todas comparten la característica de ser profundas y transformadoras. La emoción de Ande es una señal de que ese recuerdo es importante, de que ha tocado una fibra sensible, una parte vital de su identidad. Y aquí es donde radica la belleza de la conexión humana. A veces las personas que están a nuestro lado, incluso aquellas con las que no tenemos una relación muy profunda, tienen el poder de activarnos, de hacernos recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El acto de Kerem, simple o complejo que haya sido, se ha convertido en un catalizador para que Ande se reconecte con una parte de sí misma. Y esa reconexión, esa oleada de emociones, es lo que hace que este momento sea tan especial y digno de ser explorado.
Hemos visto cómo un simple gesto o unas pocas palabras pueden tener un impacto emocional profundo, llevando a una persona a emocionarse hasta las lágrimas. Kerem, al evocar un recuerdo significa. Thibaut Enande ha abierto una ventana a su pasado, permitiéndole reconectar con experiencias, sentimientos y quizás hasta con personas que han sido importantes en su vida. Hemos explorado las diversas posibilidades de lo que ese recuerdo podría ser, desde momentos de alegría hasta experiencias de pérdida, y cómo la naturaleza de esa memoria puede influir en la intensidad y el tipo de emoción que Ande experimenta. También hemos considerado el papel crucial de Kerem en este momento, su posible intención, su reacción y la forma en que interactúa con Ande, lo cual puede fortalecer o debilitar su vínculo. La complejidad de las emociones humanas se ha puesto de manifiesto, mostrando cómo un solo evento puede desencadenar una cascada de sentimientos y pensamientos. Y así llegamos al final de este viaje emocional. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta exploración de un momento tan conmovedor. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez han vivido una experiencia similar? ¿Qué creen ustedes que Kerem pudo haber dicho o hecho para evocar una emoción tan profunda en Ande? Por favor, compartan sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus historias y sus perspectivas, y estoy seguro de que su participación enriquecerá aún más esta conversación. Si este vídeo les ha conmovido, si les ha parecido interesante y les ha sacado una sonrisa o una lágrima, por favor, no olviden darle a me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que conecte con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando historias fascinantes y momentos que nos mueven. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.